Dios les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos, capítulo 2, versículo 14. Hechos 2:14, que lleva como subtítulo Primer discurso de Pedro. Hechos 2:14, primer discurso de Pedro. Y vamos a dar lectura del verso 14 al versículo 21. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Hechos 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo de la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor serán salvos. Y ahora vamos a leer el versículo 37, y dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a todos los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todo aquel que está lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a volver a leer el verso 37. Al oír esto, entonces se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro: entonces, ¿qué haremos? La respuesta de Pedro es: arrepiéntanse, bautícense cada uno de ustedes, ¿verdad?, para el perdón de vuestros pecados. Y en el verso 42, una vez que ellos hicieron estas cosas, dice que no solamente se bautizaron y se arrepintieron, no se bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo y se arrepintieron solamente, sino que perseveraron en la doctrina de los apóstoles y en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Entonces, eso es lo que estaremos meditando hoy en este día en nuestra oración. Una vez que tú ya has recibido al Señor Jesucristo, has acercándote a la luz, el entendimiento de su palabra ha venido sobre tu vida. No solamente basta con haberte bautizado en su nombre, sino que ahora la Biblia nos exige, ¿verdad?, nos habla y nos exhorta a perseverar en la doctrina, a perseverar en la doctrina. Y estamos viendo entonces, como ya hemos venido repitiendo constantemente a lo largo de este tiempo, un momento en el cual la iglesia ha dejado de perseverar y ha dejado de buscar y ha dejado de ignorar el consejo de Dios en el verso 42, que significa en perseverar en la doctrina. La misma palabra del Señor nos enseña y nos dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces la perseverancia es una doctrina muy interesante, no es la que tocaremos el día de hoy, pero está dentro de lo que vamos a estar viendo. Perseverar en la doctrina de los apóstoles, perseverar en la comunión los unos con los otros, perseverar en el partimiento del pan, y como describe ahí, y debemos de perseverar en las oraciones. Como la Biblia nos lo ha dicho: orad
sin cesar. Así que en esta hermosa mañana, hermanos, vamos a pedirles a cada uno de ustedes y dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestra mente, nuestra alma y nuestro cuerpo. Si en tu casa tienes la libertad de poderte poner de rodillas, si en tu casa tienes la oportunidad de ponerte en pie, de levantar tus manos en adoración a Dios, en señal de rendición al Padre, te voy a pedir que tú lo hagas, que cierres tus ojos, que no permitas que nada de lo que sucede a tu alrededor pueda distraerte de este tiempo en comunión con Él, como dice su palabra, porque precisamente hoy en esta hermosa mañana vamos a estar haciendo alusión a estos versículos. Vamos a seguir perseverando en esa doctrina, una doctrina que ya ha sido dada por cada uno de estos hombres llamados apóstoles, los cuales de mano de nuestro Señor Jesucristo escucharon el Evangelio y han venido comunicándolos generación tras generación. Y también perseveraremos en la comunión los unos con los otros, muchos de nosotros tal vez no de cerca, pero sí a través de esta red social en la cual tú y yo nos podemos unir, donde tú me puedes ver y me puedes oír, donde yo te puedo saber que estás allí. Entonces cierra tus ojos y comienza a levantar una oración delante de Dios y dile: Señor, por medio de tu Espíritu Santo, te pedimos, Señor, nos ayudes a perseverar. No es fácil seguirte, lo sabemos bien. También sabemos que fuera de ti no hay nada, Dios. No existe nada que podamos hacer para poder alcanzar el gozo, la plenitud, la paz. Te pedimos que en medio de toda esta situación, Señor, que podamos estar viviendo cada uno de nosotros de diferente manera, por medio de tu Espíritu Santo nos ayudes a poder perseverar, a poder seguir teniendo hambre de ti y de tu palabra. Necesitamos, Señor, que con tu mano poderosa nos levantes. Necesitamos que en nuestro rostro resplandezca la paz y el gozo que tú nos puedes dar. Te pedimos, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo nos ayudes a tener la comunión los unos con los otros, atendiendo a las necesidades de nuestros hermanos e intercediendo, como dice tu palabra, perseverar en la oración e intercediendo por todos y cada uno de aquellos que son nuestros hermanos, en los cuales nosotros tenemos sabido que están en necesidad. En el partimiento del pan, Señor, bastó una predicación para que 3,000 hombres te buscasen en esa tarde. Tu palabra nos conmueve al escuchar que sus corazones se compungieron a tal grado que le dijeron a Pedro: ¿qué haremos? ¿Hace cuánto, Dios, nuestro corazón puede haber permanecido duro e inerte? Tal vez no manifestamos la piedad que necesitamos manifestar, que tal vez el fruto de tu Espíritu aún no ha florecido al 100%, Señor, lo que nosotros debemos de buscar. Te pedimos perdón, Señor. Y queremos arrepentirnos hoy en esta hermosa mañana delante de tu presencia, si no hemos leído lo necesario y si no hemos, Señor, orado lo necesario. Hoy venimos delante de tu trono, nos humillamos, Señor. Sabemos que separados de ti nada podemos hacer. Sabemos que tú eres la vid, que nosotros somos simples pámpanos. Pero sabemos que si permanecemos en ti y tú permaneces en nosotros, tú llevarás fruto en nuestra vida, Dios. Llevaremos fruto en ti. Lo sabemos, oh Dios. Darás fruto en nuestra vida. Y nosotros daremos ese fruto, como dice tu palabra, frutos dignos de arrepentimiento. En esta hermosa hora, Dios, queremos deleitarnos en ti. En esta hermosa hora queremos pasar un tiempo, Señor, llenándonos no solamente de tu palabra, sino buscando, Señor, tu presencia.
presencia, buscando, Señor, tu reino, como dice tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos. Estamos deseosos, necesitados de ti, conscientes de toda nuestra necesidad. Nos acercamos delante de tu trono para darte gloria, para darte honra. Yo me deleito en ti. Tú sabes lo que necesito, mi Señor. Yo me deleito en ti. Tú sabes lo que necesito, mi Señor. Vamos, hermano, en tu casa, dile: me deleito en ti, oh Rey, en tu presencia. Tú sabes lo que necesitamos, Señor. Tú sabes lo que necesitamos, oh Rey. Dile al Señor: me deleito. Yo me deleito en ti. Tú sabes lo que necesito, mi Señor. Yo me deleito en ti. Tú sabes lo que necesito, mi Señor. Necesito de tu amor más que al aire que respiro. Necesito de tu voz para llegar al destino. Necesito de tus ojos sobre mí, amado mío. Solo tú me haces feliz, feliz. Soy completo en ti. Yo me deleito en ti. Tú sabes lo que necesito, mi Señor. Yo me deleito. Sabes lo que necesito, mi Señor. Necesito de tu amor más que al aire que respiro. Necesito de tu voz para llegar al destino. Necesito de tus ojos sobre mí, amado mío. Solo tú me haces feliz, feliz, Señor. Soy completo en ti. Yo busco tu reino en primer lugar, y todas las cosas sé que me darás conforme a tu voluntad. Dile al Rey: yo busco tu reino, yo busco tu reino en primer lugar, y todas las cosas sé que me darás conforme a tu voluntad. Tú eres fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, siempre fiel. Tú nunca fallaste y nunca fallarás. Tú siempre fiel, tú eres fiel, siempre fiel. Tú nunca fallaste y nunca fallarás.
aunque lo que pidan no suceda, yo sé. Aunque la higuera no florezca, aunque la tierra se estremezca, aunque lo que pidan no suceda, yo sé que eres fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, siempre fiel. Tú nunca fallaste y nunca fallarás. Tú eres fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, siempre fiel. Tú nunca fallaste y nunca fallarás. Yo me deleito en ti. Tú sabes lo que necesito, mi Señor. Levanta tu voz delante del Rey y dile: me deleito en ti, Señor. Tú sabes lo que necesito, mi Señor. Dice su palabra que Él conoce nuestra necesidad antes aún siquiera de que nosotros levantemos nuestra oración y le pidamos. Él ya sabe cuál es nuestra necesidad. Así que levanta tu voz fuerte al Rey y decláraselo en esta canción: me deleito en ti. Tú sabes lo que necesito, mi Señor. Yo, dile al Rey, yo me deleito en ti. Tú sabes lo que necesito, mi Señor. Oh Rey. Sabemos que estás para darnos libertad. Entrónate en nuestra adoración. Asombroso eres, Señor, en tu presencia llena.
que se abra el cielo. Muévete, Señor, venga aquí tu reino. Oh gran Dios, eres bueno, Señor, es eterno. Te amamos, oh Rey. Tengo todo
que Dios les bendiga, hermanos. Buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Voy a empezar esta mañana. Primeramente, compartiéndoles que, bueno, pues gracias a Dios ya empezamos los cultos el día miércoles a las 6 de la tarde. Ya próximamente el primer domingo de septiembre, pues ya primeramente Dios vamos a estar abriendo la iglesia el día domingo a las 9 de la mañana, como hemos estado teniendo los cultos estos últimos los últimos tiempos, que como es costumbre pues en la iglesia los días domingos a las 9. Y vamos a orar, hermanos. Voy a pedir que me ayuden a orar antes de empezar para poder poner en manos del Señor todo esto. Así que invito que tú que estás ahí en casita cierres tus ojos y levantes una oración conmigo. Padre amado, en esta hermosa mañana te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre, a poder presentar, Señor, el mensaje de una manera más correcta, de una manera más propia, Señor, sin faltar al respeto a ninguna de las cosas, Señor, que tú nos has mandado que nosotros hagamos, que nosotros cumplamos. Señor, dame sabiduría por medio de tu Espíritu Santo. Guíame, sea yo un instrumento en tus manos, Señor. Guarda mi alma, guarda mi boca de hablar engaño y guárdanos, Señor, ante cualquier situación que pueda envolver mis sentimientos y mi mente, Padre. Que seas tú, Señor, hablando a través de mí, Padre. Que pueda exponer tu palabra de una manera con autoridad, con denuedo, sin alterarla, Señor, sin diluirla. Que sea un mensaje, Señor, íntegro. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Bueno, el día de hoy quiero compartir un poco, van a ser dos temas. Primeramente Dios, este será el primero, y el segundo no creo que nos alcance el tiempo. Pero el tema de hoy es: la verdad de Dios trae la libertad. Hemos hablado mucho acerca de este tema de libertad, de liberación, y comúnmente en las iglesias, ¿verdad?, se conoce un tema de liberación, ¿no? Cuando la gente se acerca a alguno de nosotros o a algún pastor, y lo que le pide es ser liberado de su vida, que algún pecado, de alguna situación. Estoy seguro que nosotros en la iglesia aquí hemos escuchado mucho este tipo de cosas. Hermanos que oigan, hermano pastor, necesito una liberación. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de cómo es que se proviene esta liberación, y la gente pues comúnmente impone sus manos, ¿verdad?, y grita sobre ellos, y la gente renuncia a muchas cosas en voz alta, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver cómo es verdaderamente la liberación en la cual el Señor nos habla en su palabra. Un cristiano incrédulo, esa podría ser una exclamación, un cristiano incrédulo. Y la pregunta sería: ¿es acaso esto posible? Un cristiano incrédulo. Porque hoy en común a lo que se escucha alrededor del mundo es que hay mucha gente que es cristiana, pero que es incrédula. La pregunta entonces esa sería: ¿puede haber cristianos incrédulos? ¿Es acaso eso posible, que existan cristianos dentro de las iglesias incrédulos? Yo, en lo particular, y a través de la Escritura, trataré de mostrar que eso es prácticamente imposible. La verdadera liberación, hermanos, es un tema muy importante, y lo digo de esta manera: el tema de la liberación, la doctrina de liberación, por así decirlo, si quisiéramos sacar una doctrina de esto, es muy importante para poder entender, hermanos, la obra redentora de Dios. Si nosotros no entendemos la liberación, nosotros no entenderíamos la obra redentora de Dios. Y la liberación, hermanos, es la obra de gracia, es la obra de misericordia de Dios para poder llevar a cabo en nuestra vida, escucha, la salvación. Dios usa la palabra liberación
para poder redimirnos del pecado y a través de ello darnos a nosotros la salvación. Dios vino a la tierra con un propósito y el propósito era traer salvación a toda la humanidad a través de una liberación. Dios vino con un ministerio de liberación. No sé si ustedes recuerdan aquel versículo que dice: el Espíritu de Dios está sobre mí para dar libertad a los oprimidos. Ese es uno de los puntos más importantes. Entonces, si usted y yo queremos entender la obra redentora de Dios, necesitamos primeramente comprender cuán importante es, ¿verdad?, la liberación. Entonces, quisiera que abrieras conmigo tu Biblia en Romanos capítulo 11, versículo 26. Romanos 11, 26. Vamos a estar dando algunos versículos, vamos a tratar de ir leyendo cada uno de ellos. Por eso les digo que para la próxima semana estaremos terminando el tema. Romanos 11, versículo 26. Cuando lo estemos ahí vamos a dar lectura. Dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Entonces dice: y luego todo Israel será salvo. Esto habla con referencia a la restauración de Israel. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, dice ahí. ¿Cuál será el pacto con ellos? Cuando yo quite sus pecados. ¿De qué está librando el Señor al pueblo? De sus pecados. De sus pecados. Incluso, por ejemplo, la expresión que usa el apóstol Pablo, cuando él describe que nosotros mientras vivimos estamos bajo un yugo de la ley. ¿Por qué? Porque donde no hay ley dice que no hay pecado, pero por cuanto tenemos ley, nosotros constantemente estamos pecando. Entonces él usa esa parte de decir: una mujer que está casada queda liberada cuando su esposo muere. Ella es libre para casarse con quien guste. De la misma manera, nosotros como cristianos nos representa una libertad. La muerte representa una libertad. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Una vez que nosotros morimos, una vez que nosotros ya dejamos de existir, nosotros somos librados de esa ley, de ese yugo. Y la libertad que Dios nos está dando es de que ahora ya no vuelvamos a morir nunca, sino que vivamos eternamente. Porque donde hay ley, ahí hay pecado. Entonces, ¿cuál es la restauración con Israel? Lo dice ahí: Él vendrá el libertador. La ley comienza con 10 mandamientos y se comienza a agrandar cada vez más porque el ser humano, lo hemos repetido en muchas ocasiones, comienza, ¿verdad?, a hacer cosas y a practicar cosas cada vez más, y Dios va añadiendo esos mandamientos, Dios va añadiendo leyes, y la gente, ¿verdad?, se hace incapaz de poder soportar esas leyes, tanto que el Señor dice: yo vendré y los libertaré. Él nos habla en su palabra y nos dice: mi carga es ligera, mi yugo es fácil. Y Él nos termina diciendo entonces aquí, a la restauración de Israel, a Israel le dice: mi pacto será con ellos cuando yo quite de ellos todo su pecado, todo su pecado. E incluso si tú buscas, ¿verdad?, la palabra libertador tiene un sinónimo también de salvador. Busca un sinónimo de libertador y aparecerá salvador, salvador, libertador. Es una persona que viene, un lugar que está cautivo, viene libertador, los libera, los salva. Es algo que tiene en común. Entonces la verdadera salvación, hermano, escucha esto: la verdadera salvación es el rescate dramático del pecador de todos los elementos de su vida, que amenaza a cada uno de los creyentes esas cosas con destruirlo y condenarlo. Entonces aparece Dios como nuestro Salvador y aparece como nuestro libertador. De hecho, la liberación se define, la liberación define lo que significa ser un cristiano. Un hombre que ha sido libertado, libre, eso es un cristiano. Por eso la Escritura dice, ¿verdad?, hay mucha gente que ha tomado entonces la libertad como un libertinaje. Y hoy existen cristianos más como estos. Gente que ha tomado la libertad como un libertinaje. Pero lo que define a una persona como cristiana es una persona que ha sido libertada.
que está libre, libre. Él nos ha hecho libres. Ser entonces un verdadero cristiano es ser libertado. ¿Y ser libertado de qué? Bueno, pues es libertado de varias mentiras, y eso es lo que esta mañana quiero hablar. Y voy a empezar por el primer punto, a lo mejor no termino el primero, pero vamos a meditarlo paso a paso. La primera, los verdaderos cristianos han sido liberados del error y han sido trasladados de un error, han sido trasladados a la verdad. Y escúchame esto, hermano, nada es peor que una persona que crea que es cristiana cuando no lo es. ¿Y qué crees, mi hermano? Eso es lo más común en las iglesias hoy en día. Nada es más terrible. ¿Por qué? ¿Por qué nada es más terrible? Porque esa persona que piensa que es cristiana vive una vida que no es cristiana. Y si tú escuchaste la predicación que yo subí esta semana, que no tuvimos la transmisión, subí una predicación a la página de la iglesia. En esa ocasión yo subí esa predicación, y esa predicación hablaba de cristianos que están dentro de las iglesias que no son salvos. Personas que están dentro de las iglesias que no son salvas. Entonces, por eso te digo que nada es peor que una persona que crea ser cristiana cuando en realidad no lo es. No lo es. ¿Y cuál es el detonante entonces de una persona que es cristiana y que es salva? Pues que ha sido trasladada del error. Ojo, no estoy diciendo que ha sido trasladada del error así, no, pero que está aceptando la verdad, que está leyendo la verdad, que está buscando la verdad, que escudriña, que medita en la palabra, que tiene hambre y sed de esa justicia. No es una persona que cree ser cristiana, que se cree justa en su propia opinión, ¿verdad? Que cree que está haciendo lo correcto y que cree que no peca y que está allí. Entonces, por eso vuelvo a repetir, nada es peor que una persona que crea que es cristiana cuando en realidad no lo es. Ahora quisiera que abrieras tu Biblia en Colosenses capítulo 1, versículo 12. Colosenses capítulo 1, versículo 12. Vamos a esperar que todos lo busquen, todos lo encuentren. Colosenses 1, 12. Dice ahí, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Escucha, no es que nosotros nos hagamos aptos, no es que nosotros encontramos la verdad, no es que nosotros nos esforzamos por salir del error y meternos a la verdad. No, hermano. Quiero que eso quede muy claro en esta mañana. Dice el versículo 12, con gozo debemos de darle gracias a Dios, al Padre, que nos hizo aptos. ¿Quién nos hizo aptos? Dios. No es que nosotros nacimos aptos, el Señor nos hizo aptos para poder ¿qué? Participar de la herencia de los santos, escucha, en luz. ¿Qué representa la luz? Representa la verdad. Incluso Juan capítulo 3, versículos 6, 7, 18, todo eso representa, dice que la gente no quiso acercarse a la luz. ¿Por qué no quiso acercarse a la luz? Para que sus obras no fuesen reprendidas. Aborrecieron la luz, amaron más a las tinieblas que a la luz. ¿Qué representa entonces la luz en medio de este tema? La luz representa la verdad. ¿Y la oscuridad qué representa? La mentira, el engaño. Entonces el Señor nos habla y nos dice que nosotros deberíamos estar gozosos, hermano. Si tú has venido progresando en tu vida y sigues teniendo, ojo, no estoy diciendo que tú y yo tengamos la verdad. Estoy diciendo que hemos creído en la verdad y estoy diciendo que seguimos creyendo y buscando cuál es esa verdad. Y estamos siendo transformados, renovados a través de nuestro entendimiento por medio de esa verdad. Su palabra es verdad, dices, está escrito cuando el Señor describía, tu palabra es verdad. Y la palabra verdad también representa esa luz. Entonces, dice ahí en el versículo 13, el cual nos ha trasladado, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, el cual nos ha librado de la potestad, del poder de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención. ¿En quién tenemos redención? En su Hijo amado, por su sangre y el perdón de nuestros pecados. Lo acabamos de leer hace un rato. En el primer versículo que leímos, yo quitaré sus pecados. Yo quitaré sus pecados. Entonces Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos ha trasladado al reino de su Hijo amado,
en quien nosotros tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Vamos a leerlo. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de ¿qué? De la verdad. Ahora, no podemos incrustar la verdad de la salvación del Evangelio solo en que Cristo es salvo y que a través de Cristo somos salvos, porque entonces mucha gente alrededor del mundo sería salva. ¿Sí me está entendiendo usted esto? O sea, no podemos limitar la salvación solamente a que la gente confiese que Jesús es su Señor y Salvador. No, la verdad consta de muchas cosas. Si no, el Señor solo hubiera puesto una hoja en toda la Biblia que hubiera dicho, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y ya, cualquiera hubiera creído, no hubiese tenido un fruto de actitud en sus vidas, no hubiese frutos de arrepentimiento, no hubiese un seguimiento de verdad, y ahí se acaba todo, ¿no? O sea, es ilógico muchas veces estas cosas. O sea, si Dios basase su salvación solamente a través de una declaración, pues entonces, ¿para qué deja un libro con tantas cartas, con tantas exhortaciones del apóstol Pablo a los Corintios, con tantas exhortaciones a los romanos, con tantas exhortaciones a cada uno de estos hombres, hablando cómo se debe de vivir en una vida? Entonces, es ilógico totalmente esto. Esto no tiene algo que esté en cuerda con cada una de estas explicaciones. Entonces, ahí dice que Dios sí quiere que todas las personas sean salvas, pero ¿cómo van a ser salvas? Cuando vengan ¿a qué? Al conocimiento de la verdad. Tenemos que ser trasladados, y vuelvo a repetir como leímos hace un rato en Colosenses, no a través de nosotros, no es porque nosotros somos aptos, no, Él nos hizo aptos. Ese debería ser nuestro gozo, hermano. Así que si tú sientes, ¿verdad? Si tú te has dado cuenta y has visto ese fruto en tu vida de que hace mucho tiempo vivías en un error y ahora estás caminando hacia esa luz, tú estás siendo trasladado de esas tinieblas a su luz admirable. Como hablado y aquí lo hemos platicado en muchas ocasiones, hermano. Nosotros antes practicábamos muchas cosas que ofendían a Dios. Lo hicimos, lo practicamos, lo hablamos. Aquí tuvimos un redil no hace mucho tiempo, ¿verdad? Entre los cuales estaban algunos de ustedes y platicábamos que muchas veces nosotros nos dejamos caer al suelo, hablamos en famosas lenguas, hicimos prácticas que eran erróneas y eran falsas, pero que Dios en su misericordia nos hizo aptos, escucha, nos hizo aptos ¿para qué? Para ser trasladados, amén, de unas tinieblas a su luz. Y todo aquel, como escribe el versículo de Timoteo, todos aquellos hombres que Dios quiere que sean salvos, es necesario que seamos trasladados, ¿verdad?, al reino de su Hijo amado. Y todos aquellos hombres entonces que quiere que Dios sean salvos, tienen que venir al conocimiento de ¿qué? De la verdad. Y todo aquel que rechaza la verdad, dice la Escritura, de cierto ya ha sido condenado. Entonces, ¿por qué ser salvo, verdad? Me equivoqué. Porque ser salvo no es algún tipo de sentimiento místico, porque ser salvo no es algo inentendible o inexplicable. O sea, no podemos hacer de la salvación, ¿verdad?, algo místico. No, pues quién sabe cómo fuimos salvos. No, pues quién sabe, no sabemos de dónde proviene nuestra salvación. Sabemos cuál es el fruto de la salvación. O sea, no somos ignorantes de ello, y mucha gente cristiana hoy en día piensan que la salvación es un sentimiento, ¿verdad? Es algo inexplicable o inentendible. No, tenemos la convicción de que podemos entender cómo es que proviene nuestra salvación. Tenemos el entendimiento claro de cuál es el fruto de la salvación. Entonces, ser salvo es venir al conocimiento de la verdad. Eso es ser salvo. Ser salvo es venir al conocimiento de la verdad. La Biblia nos enseña también en Efesios que la iglesia es el baluarte y columna de la verdad. Nosotros como iglesia debemos ser columna y baluarte de la verdad, e incluso estar dispuestos a morir por esa verdad, como lo estuvieron los discípulos, cada uno de ellos. No mediaban, no andábamos en medias tintas, no mezclábamos, ¿verdad?, el engaño con la mentira. Entonces,
ese debe ser nuestra convicción. Hechos 2:40, yo se los voy a leer, dice: y con otras muchas palabras él testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, lo que leímos al principio en el culto, y se añadieron aquel día 3,000 personas. En su predicación se añadieron aquel día 3,000 personas y perseveraban. Fíjate el punto. ¿Perseveraban en qué? En la doctrina. Eso es conocimiento de verdad. No solamente dice, bueno, ya se bautizaron, se aceptaron, se arrepintieron, son salvos. No, ya se fueron. No. Perseverar es que a través de esa perseverancia tu vida va siendo transformada. A través del conocimiento tu vida va alcanzando el estatus, ¿verdad?, que Dios quiere que tú tengas. La Biblia es clara y nos dice: sean santos como vuestro Padre es santo. Y que sin santidad ninguno de nosotros podremos ver a Dios. Esas personas que Pedro les predicó en aquel día, ellos le dijeron: ¿qué haremos? Él les dijo: arrepentíos y bautícense en el nombre de Jesús. Esos son los dos primeros puntos que una persona tiene que hacer. Eso es conocimiento de su verdad. Ellos necesitaban escuchar la verdad de un evangelio que antes Jesucristo había venido y les había enseñado a sus discípulos, y que ahora sus discípulos, que ahora son apóstoles, están llevando ese mensaje, ese evangelio a las personas. Las personas están incrédulas y cuando escuchan el mensaje se compungieron en su corazón y lo que preguntan es: ¿qué haremos? Hoy la gente no pregunta qué haremos. La gente crea sus propias expectativas, crea su propio Dios, crea su propio contexto de cómo es Dios, de qué es Dios, qué es lo que quiere Dios, etcétera, etcétera. No preguntan. Estos hombres, ¿verdad?, compungidos en su corazón, dijeron: ¿qué haremos? La respuesta del apóstol les dice: arrepentíos y bautícense en el nombre de Jesús. Y no solamente se bautizaron y se arrepintieron y ya. No dice que ahora, ahí dice, perseveraban en la doctrina. ¿Qué es doctrina? Enseñanza. O sea, su vida empezó a ser moldeada cada día más. Nuestra vida debe empezar a ser moldeada cada día más. Perseveraban en la doctrina. ¿De quiénes? De los apóstoles, en la cual nosotros también debemos de perseverar, hermano. Tú y yo debemos de perseverar en esa misma doctrina. En la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Son cosas que nosotros debemos de llevar a cabo. El cristiano es entonces alguien que cree en la verdad, se abraza a la verdad, ama la verdad, se somete a la verdad. Me sorprende mucho, hermanos, que haya tantas personas cristianas entre los evangélicos, líderes y pastores, predicadores y escritores de libros, ¿verdad?, muy famosos, que creen que una persona puede ser cristiana sin llegar nunca a ser librado del error a través de la verdad. A mí me sorprende mucho eso. O sea, no puedo concebir eso en mi mente. Cómo la gente piensa que porque personas viven muy, pero muy lejos y como nunca han escuchado la palabra de verdad y como nunca hay un evangelio que se les ha predicado, el día de mañana Dios tendrá misericordia de ellos porque Dios es bueno, dicen ellos. Entonces, y como nosotros podemos ser más impíos todavía que aquellos, porque aquellos por lo menos no han oído, piensa el cristiano, piensa el pastor. Pero eso no es cierto, hermano, y te voy a dejar 3, 4 cositas aquí para que lo leamos, para que nos demos cuenta que eso no es posible. O sea, gente muy lejos, lugares donde nunca se les ha escuchado el nombre de Jesús, como nunca les han predicado, como nunca les han hablado, ellos nunca van a escuchar la verdad. Dios les va a dar la salvación porque su misericordia Dios lo hará. No, hermano, eso es una mentira. Y te voy a decir por qué. Quiero que abras tu Biblia en Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. Y vamos a encontrar la culpabilidad del hombre. Hay una culpabilidad en el hombre. Y dice allí: porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿De dónde se revela la ira de Dios? Desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia ¿qué? Todo aquel hombre que detenga la verdad,
que no hable la verdad, que no proclame la verdad, que no defienda la verdad, es una persona que recibirá, ¿verdad?, la ira de Dios, porque la detiene. Y escucha, ¿cuántos hombres alrededor del mundo crees que hagan esto? Que impidan, que detengan la justicia de Dios que viene a través de su verdad. ¿Cuántos hombres se paran en púlpitos y en altares y predican de todo menos la verdad que puede traer libertad a los hombres? Y conoceréis la verdad, y es la verdad la que os hará libre. Él os ha trasladado del engaño, ¿verdad?, de la mentira, de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, ¿por qué te digo que estas personas que viven muy pero muy lejos no van a ser salvas nada más porque nunca se les predicó una verdad? Porque escucha lo que dice el verso 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, ¿de quién? De Dios. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad. O sea, la deidad es lo que Él es Dios. Lo que es Dios, a todas esas personas, por más lejos que vivan y por más que no haya alguien que les haya predicado, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Escucha esto, de modo que todos los hombres serán culpables, porque así se llama el título, la culpabilidad del hombre, de modo que todos los hombres son culpables y no tienen, dice ahí, ninguna excusa, porque todo se hace manifiesto para con Dios. Todas las personas saben que hay alguien que creó todo esto y que hay una verdad. Entonces, no tienen excusa. Otros tantos, dentro de la culpabilidad, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Porque escucha, la verdad tiene que ver con todo. Incluso Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Una persona que no siquiera sabe adorar en verdad, no sabemos lo que significa adorar en verdad. Hemos dado aquí en la iglesia varios temas acerca de la adoración verdadera. Cómo es que el Señor nos enseñó a orar, cómo es que el Señor nos enseñó cómo se debía de adorar. Dice, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron ¿en qué? En sus razonamientos. Si escucha esto, guárdalo muy en lo profundo de tu mente, porque ahorita vamos a llegar a esto. Estas personas se envanecieron en sus razonamientos, en su necio corazón, ¿verdad? Y su necio corazón fue entenebrecido. ¿En qué fue? ¿Fue en qué? Entenebrecido. ¿Qué es lo contrario? Luz. ¿En qué fueron entenebrecidos? En la mentira, en el engaño, en la falsedad, porque detuvieron, ¿verdad? Detuvieron la justicia de Dios a través de su verdad. Entonces la gente, profesando ser sabia, se hace necios. Cambian la gloria de Dios por gloria corruptible, semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, lo cual es que Dios hace que los entrega a la inmundicia de su concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Juan capítulo 1, versículo 9, escucha lo que dice. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre viene a este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre viene a este mundo. Y en Juan capítulo 6, versículo 45, que ese sí me interesa que lo leas, capítulo 6, Juan 6, versículo 45. Juan 6, 45. Esto es por la gente que volvemos a repetir al punto. Esa gente nunca le predicaron. Esa gente jamás conoció la verdad. No, hermano, nadie de nosotros llegaremos con Dios con una excusa. Nadie llegará. Híjole, Señor, a mí no me dijeron que eso era malo. No, hermano, eso sería ridículo. Dios jamás permitiría que eso sucediera. Vea lo que describe en el versículo número 45.
escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. O sea, el Señor sabe, hermano. No hay una excusa para aquellas personas. El Espíritu, esto está en Juan capítulo 6, versículo 45. Ahora vamos a primera de Juan, Mateo capítulo 24, perdón, verso 14. Mateo 24, 14. Yo se los voy a leer. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Dónde va a ser predicado el evangelio del reino? En todo el mundo, para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. O sea, no va a haber excusa, hermano. No va a haber excusa para gente que no escuchó el mensaje de la verdad. Y la condenación, vuelvo a repetir, se basa en aquella persona que escucha el mensaje de la verdad, pero decide ignorarlo, decide darle la espalda. Esa persona, dice la Escritura, ya ha sido condenada. Los que han rechazado a Dios han sido condenados. Y no quiero decir que para siempre, pero por lo mientras vivan y se lo sigan rechazando, seguirán estando en condenación. La única alternativa es escuchar el mensaje de la verdad, salir de esas tinieblas para poder ser ellos trasladados a su luz admirable, no como un don suyo, sino como un gozo, ¿verdad?, que nosotros debemos experimentar a través de su misericordia. Todo el mundo será evangelizado. ¿Quién dijo estas palabras? Nuestro Señor Jesucristo. No es que las dijo Pablo, no es que las dijo Pedro, las dijo Jesús. Él sabe, por eso vuelvo a repetir, no va a haber una excusa cuando estemos compareciendo ante su trono. No sabía, Señor, de verdad que no sabía. Porque incluso estoy seguro que tú y yo podemos estar bien entendidos, hermano, que desde que nosotros nacemos, sin que nadie nos hable de lo bueno y lo malo, nosotros sabemos qué es lo bueno y nosotros sabemos qué es lo malo. Todos nosotros sabemos. Y no hablo de doctrinas, hermano, ¿eh? No quiero también dejar esto claro. No hablo de doctrinas, no, que esa práctica es buena, que el velo, no, que no usar velo. No hablo de eso, hablo de todas las cosas. Vivir conforme a la piedad que Dios dice. Todos nosotros sabiendo, desde niños sabemos que quitarle la vida a una persona es malo, que robar es malo. Es más, estoy seguro que algún día hiciste algo que era malo y que tu mismo instinto dentro de tu corazón, ¿verdad?, tu conciencia te agita tu respiración, sabes que eso es malo, porque Dios, eso es lo que Dios dice, Dios será el que nos enseñará todo ello. Todos nosotros hemos sentido eso. El Señor nos habla y nos dice, eso es incorrecto, eso está mal. Entonces, en 1 de Juan capítulo 2, versículo 26, dice así, os he escrito esto sobre los que os engañan. 1 de Juan capítulo 2, versículo 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Escucha esto, el versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Nosotros recibimos esa bendición, esa unción. Y no tenéis necesidad, dice ahí, de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera, y no es mentira, dice, y no es mentira. Según ella nos ha enseñado que nosotros debemos de permanecer en Él. En Él. En Juan capítulo 14, 16, se los leo, dice, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Cuál es el Espíritu que recibiremos? Un Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Nosotros le conocemos porque Él nos lo ha dado. Vive en nosotros, morará en nosotros. 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres entonces sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, ¿qué distingue un cristiano? Un cristiano es distinguido porque el Espíritu de verdad ha venido sobre él y ha sido trasladado del engaño a la verdad. Porque Él nos ha dado su Espíritu, un Espíritu de verdad.
El Señor dice que entonces en Timoteo capítulo 2, versículo 4, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Juan 8:31 dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y es la verdad la que os hará libres. Entonces la salvación tiene que ver con la libertad. Efesios capítulo 5, versículo 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Escuchas? En otros tiempos, ¿verdad? Éramos tinieblas, pero ahora ¿qué somos? Somos luz, somos conocimiento, tenemos verdad. Andad entonces como hijos de luz. El Señor nos habla a través de las cartas de Juan. Dice, nosotros no podemos decir que le conocemos y hacemos lo incorrecto. Hacemos las obras del diablo, ¿verdad? De Satanás. En el verso 9 dice, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, toda justicia y toda verdad. Márqueselo, hermano, en su casa, Efesios capítulo 5, verso 9. Y póngalo en su pared y repítalo cada vez que lo vea, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, en toda justicia y en toda verdad. Y escúchame, hermano. Cuando hablamos de bondad, justicia y verdad, te voy a decir qué es lo que más le gusta a la gente. La bondad. Todo el mundo quiere ser bondadoso, pero no todo el mundo quiere obrar en justicia y no todo el mundo quiere obrar en verdad. ¿Por qué no queremos obrar en justicia? Porque si tú obras en justicia, hermano, vas a empezar a darte cuenta que en tu vida vas a empezar a dejar de hacer cosas y vas a tener la necesidad de hacer otras cosas que sean justas. Justicia. Piensa en la justicia. Un hombre que viene a tu casa, no hace nada, no participa en nada de tu casa y tú tienes que alimentarlo. ¿Eso crees que sea justo? 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, 7 días, 8 días. Este es mi pensamiento, hermano, de justicia. Pero otro hombre que viene a tu casa, te ayuda en todo y tú no le das de comer, pregunto, ¿crees que sea justo? ¿Que no le ayudes en nada económicamente, creas que sea justo? Eso existe hoy en la vida espiritual. Tal vez a un extremo, aún tú piensas que esto es extravagante, pero hay asuntos más extremos dentro de la iglesia. Hay gente que encima te predica mentiras, te predica engaños y encima te quita todo tu dinero, hermano. ¿Eso es justo? ¿Es justo que la gente se autonombre, se empodere a través de engaños y de mentiras, hagan creer a miles y a miles de personas de sus congregaciones que ellos están más cerca de Dios? ¿Eso es justo? ¿Eso crees que sea justicia? Cuando la Biblia nos ha enseñado ahorita en el verso 9 que el fruto del Espíritu es toda bondad, toda justicia y verdad. Y escucha, yo en muchas ocasiones voy a ser juzgado de que soy injusto, pero trato de obrar más en justicia que puedo. De verdad te lo digo, hermano. Si alguien a mí me ayuda, yo le ayudo. Eso es justicia, hermano. Puedo hacerlo una vez con una persona que necesita ayuda porque también sé ser misericordioso. Pero es muy importante. Pero ¿sabes qué va a decir la gente? Oh, pero dice que es cristiano. Sí, soy cristiano. Y obro en justicia. Y sé que eso no es justo. Y que no hay justicia en nada de ello. Entonces nosotros, cuando escuchamos que el fruto del Espíritu es en toda bondad, en toda justicia y verdad, nos vamos solo por la bondad. Pero nos cuesta trabajo llevar a cabo la justicia. Como lo hemos hablado a lo largo de estos días, justicia. ¿Verdad? ¿Quién quiere ser confrontado con la verdad? ¿Verdad? Al día de ayer platicaba yo con unos hermanitos aquí en la iglesia y en su momento, se los digo con verdad, me hizo un comentario que no me gustó, un comentario, pero que en la noche hablé con mi esposa y con mi hermano y les dije, ¿saben qué? Discúlpenme, porque ese comentario, aunque no me gustó, hermanos, era un comentario verdadero. Y uno debe de aceptar un comentario de alguien con verdad. Y con esa actitud de humildad, aunque en el momento te desagrade, porque la verdad te va a incomodar, porque la verdad te va a sentir agredido, porque en la verdad te vas a sentir insultado, hermano. Pero si eres un hombre que anhelas, que buscas el deseo y el conocimiento de tu verdad, vas a tener que recibir eso, porque sabes que es verdad. Y vas a tener que confrontarte con esa verdad.
y vas a tener que llevar a cabo y cumplir esa verdad en tu vida, y te va a causar dolor, te va a hacer llorar. Pero no hay de otra, hermano. Porque si nosotros queremos tener el fruto del Espíritu en bondad, en justicia y en verdad, tenemos que salir de nuestro entendimiento entenebrecido y dejarnos alumbrar. Como dice Juan, acercarnos a su luz, para que a través de su luz nuestras obras son ¿qué? Reprendidas. Cada uno de nosotros tiene obras que necesitan ser reprendidas. Así como yo tuve una obra que necesita ser reprendida y que no te voy a decir que es fácil. No va a ser fácil, no va a ser sencillo, pero tenemos que hacerlo. Entonces, la gente dice, no importa lo que usted crea, siempre y cuando crea algo, etcétera, ¿no? Hay gente que dice, la verdad es relevante. La verdad no es relevante. La verdad de Dios no es relevante. Hay gente que dice, no, es que la verdad es lo que a ti te acomoda, lo que a ti te gusta. Si alguien, esa es tu verdad y es muy respetable. No, esa es tu opinión, que es muy diferente. Pero eso no quiere decir que esa sea mi verdad. El día de ayer, por ejemplo, lo que le estoy platicando, una persona me dice, esto está mal, y yo puedo decir, bueno, esa es su opinión y esta es la mía. Entonces, pero hay una verdad, y la verdad es que yo estaba haciendo las cosas mal. Esa es la verdad. Yo tengo mi opinión, ella tiene su opinión, él puede tener su opinión, ellos pueden tener su opinión, pero hay una verdad. Y la verdad no es relevante, o sea, no se acomoda a lo que nosotros quieramos ni a lo que nosotros piensemos. La Biblia dice, ¿verdad?, que hay caminos que al hombre le parecen limpios en su propia opinión. Pero la verdad de Dios no puede ser manipulada. La verdad de Dios no puede ser manchada con nuestra mentira o con nuestra opinión. Entonces es muy importante, hermano, que una persona entonces que es cristiana verdaderamente entiende lo que es verdad. Hablar, hay gente que dice, ¿verdad?, Dios va a tener misericordia de nosotros porque lo que Dios quiere es que nosotros seamos sinceros en nuestro corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esa es tu opinión. Dios dice todo lo contrario. Él quiere que todos sean salvos siempre y cuando se acerquen ¿a qué? Al conocimiento de su verdad. O sea, Dios no va a ver intenciones, hermanos. No. Imagínate que tú llegues al cielo y le digas, Señor, tú sabes que fui malo, pero la intención siempre estuvo. O sea, no va a haber intenciones. Yo estoy consciente de que tengo que cambiar algunas cosas en mi vida, pero debo de trabajar para que esas cosas cambien. Y cuando yo muera no voy a llegar con Dios y le voy a decir, pero lo intenté, ¿verdad? No, se trata de, tuve la intención de hacerlo, Señor. Hay gente, ¿verdad?, que no entiende que tiene orgullo, que necesita pedir perdón, y la gente piensa que el simple hecho de decir, es que yo no puedo ser hipócrita, porque yo no puedo ser hipócrita, yo no siento irle a pedir perdón a fulano o a sutano. Cuando yo lo sienta, yo voy, porque yo no quiero ser hipócrita. No, es que Dios no dice eso. Dios dice, ve y pide perdón. Esa es la verdad. Tu opinión es, yo no siento. Entonces, ¿tú qué estás haciendo? ¿Caso a la verdad? ¿O estás haciendo caso a tu opinión, a tu sentimiento? Entonces, un verdadero cristiano, dice la Escritura, debe de amar a su hermano. ¿En qué conocemos que somos verdaderamente sus discípulos? En que nos amamos unos a los otros, hermano. Y amar es perdonar. Nunca un hombre es más honorable que cuando perdona. Y yo lo he hablado muchas veces. La mayor, ¿verdad?, expresión del amor es el perdón. Y eso es lo que nosotros debemos de llevar a cabo. Yo sé lo difícil que es perdonar. He estado involucrado en esto. Y también me sentí así. También tuve un pensamiento como el que te estoy platicando. No, yo no voy a ser hipócrita. Pues no lo siento. No, hermano. No es que seas hipócrita. Es que estás siendo obediente a esa verdad. La Biblia dice otra cosa. Te voy a decir lo que dice la Biblia. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por esa puerta, porque estrecha es la puerta y es angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que
la hallan. Esto sí dice la Biblia. En Mateo capítulo 13, versículo 22, dice que Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose, ¿verdad?, hacia Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, escucha lo que le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? La pregunta que le hacen a nuestro Señor Jesucristo es: ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Es un esfuerzo, hermano. Es un esfuerzo. No estoy diciendo que a través de ese esfuerzo tú eres salvo. La salvación ha sido dada por gracia. No estoy diciendo que nosotros ganamos nuestra salvación a través de esforzarnos. No, hace un rato lo leímos en Colosenses. Deberíamos de estar gozosos porque Dios nos ha trasladado. No dice que nos trasladamos, nos ha trasladado. Pero el hecho de que el Señor nos ha dado la salvación no quiere decir que no nos esforcemos, hermanos, en agradarle a Dios. Esforzados y entrar por la puerta angosta fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera, dice: empezaréis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, escucha lo que la gente dirá: delante de ti hemos comido, delante de ti hemos bebido, y en nuestras plazas enseñaste. ¿Qué dijimos? Gente dentro de las iglesias que no son cristianos. Gente dentro, yo lo he visto, hermanos, ustedes lo han visto. Yo aquí he dicho cosas que simple y sencillamente por ver su capacidad de entendimiento y de discernimiento. Y la gente ha dicho amén. Yo veo gente que antes de que toda esta pandemia sucediera, ¿verdad?, cuando empezó, decían en sus redes sociales: hermano, yo no los tengo la culpa, si quiere elimínenme, pero yo los veo. Cuando sea el culto, así voy a cantar a Dios. Cuando se vuelva a abrir la iglesia, así voy a cantar, así voy a alabar, hermano. Es el día que no se han parado en la iglesia, hermano. Y te lo digo así, con verdad. Y espero que te duela y te cale dentro de tu corazón. Porque en aquel día la gente le dirá al Señor: ábrenos. Y Él le responderá: no sé quién son, no sé quiénes sois. Pero hemos estado allí, hemos comido, hemos bebido. Y el Señor les dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Hay gente, fui como esas personas también. Cuando se vuelva a abrir la iglesia, les vuelvo a repetir: no los he visto, hermanos. Y si no quieres venir a esta iglesia, pues no vengas, hermano. Vete a otra. Busca entrar. Esforzaos, les dijo el Señor Jesucristo, esforzaos por entrar en la puerta angosta. Sufre penalidades como un buen soldado. Créeme, hermano, yo no estoy aquí para agradarte con mis palabras, ni para aludirte, ni para inflarte, que tú te hagas grande o que te hagas sentir bien. También estoy para eso, para poder ayudarte, consolarte, si es necesario estar allí para apoyarte. Pero estoy aquí, hermano, porque a mí Dios me va a demandar el día de mañana no haberte dicho estas cosas. Necesitamos verdaderamente esforzarnos, hermanos, en hacer las cosas correctas. Yo sé que vas a luchar. ¿Tú crees que es fácil? ¿Tú crees que yo me paro aquí frente a esta cámara y te digo que es fácil? No es fácil orar, no es fácil leer, no es fácil. Yo no te estoy aquí diciendo que yo lo hago fácilmente. Yo te estoy diciendo aquí frente a ti que también me cuesta mucho trabajo hacerlo. Pero esforzarnos, hermanos, es necesario. Porque el día de mañana, dice la Escritura, no tendremos excusa. No tendremos excusa. La culpabilidad del hombre. El Señor nos ha manifestado todo hasta en su creación. Allí será el lloro, dice el versículo 28, y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Cuando veas todo eso, porque sabrás quiénes son. Tal vez el Señor nos dirá: él es fulano, sutano, mengano, y nosotros estemos excluidos. Qué terrible, hermano, qué terrible.
porque el Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero no todos quieren acercarse al conocimiento de su verdad. Dime si no es una verdad que esforzarte es algo muy difícil. Que si alguien viene a ti y te llama la atención y te exhorta y te dice, hermano, creo que esa actitud no es buena, no sientes feo, no te molestas. Cuando alguien te da un consejo, no te sientes agredido. Yo también me siento igual que tú. Pero tienes que meditar en tu cama, como decía el salmista. Aún en mi cama, ¿verdad? El Señor me revela mi conciencia, me hace conocer mi conciencia. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Escucha, vamos a derribar fortalezas. Porque nuestras armas no son carnales, son poderosas. ¿En quién? En Dios. Verso 5. Nuestras armas son tan poderosas en Dios que destruyen las fortalezas, que derriban argumentos. ¿Qué derribamos? Argumentos, conocimiento, doctrina errónea, tal vez. Escúchame, hermano. ¿Qué es lo que destruye al error? ¿Qué destruye la mentira? ¿Qué destruirá al engaño? La verdad. ¿Estamos conscientes de ello? ¿Qué destruirá el error? El engaño. Satanás, hermano, está detrás de todo lo que no es verdad. Él patrocina, hermano, todas las religiones del mundo. Y cualquiera que no se ha trasladado de las tinieblas, de sus tinieblas a la luz admirable de Dios, hermano, escúchame esto, cualquiera que no se ha trasladado será condenado. Será condenado. ¿Y cuáles son nuestras armas? Palabra. Di conmigo, mi arma es la palabra de Dios. Mi arma es su palabra. Dice aquí que nosotros vamos a derribar argumentos de estos. ¿Qué es lo que hoy se maneja? Filosofías huecas, ¿verdad? Vanas. En cuanto a todo tipo. Hoy la gente defiende que un perro sea un hijo, que un gato sea un hijo. La gente defiende que un hombre puede ser mujer, que una mujer puede ser hombre. La gente defiende muchísimas cosas a lo largo del mundo. Pero nosotros solamente tenemos que predicar una verdad. Nosotros, nuestra arma para derribar son fortalezas. Imagínate, es una fortaleza de mentira, es una fortaleza de engaño. Tan fuerte se ha hecho esta fortaleza que adentro de ella alberga muchas personas que allí están encubiertas. Mentiras, doctrinas falsas, engaños dentro de las iglesias, falsedad dentro de ellas, maestros falsos, falsos profetas, guiando a las personas. Platicaba esta semana, ¿verdad?, con mi hermano y le decía, ¿sabes lo que más me molesta de todo esto? Lo que más me molesta de todo esto es que esta gente sabe que engaña. Hay muchos que saben que engañan. Y antes yo les decía inocentes a la gente, no, pues que la gente es inocente, pues está siendo engañada, tal vez algunos, hermanos, pero es su propio castigo, hermanos, estar en esos lugares donde las gentes son engañadas, donde esas personas los engañan, donde esas personas los llevan a la perdición, como dice la Biblia, donde un ciego guía a otro ciego, todos caen al hoyo. O sea, yo decía, es que a lo mejor no conocen, es que a lo mejor, etcétera, etcétera. No, ¿sabes? Su pecado, hermano, el querer ser aludidos, el querer ser exaltados, el querer ser empoderados. Dios te va a dar, Dios te va a bendecir, te va a llevar a las naciones. El querer escuchar todo ese tipo de pláticas vanas los tiene allí, y esa es su propia maldición, hermano, su propia perdición. No querer ser confrontados con la verdad, no querer ser acercados a la luz. Pero escúchame, hermano, no solamente ellos, muchos dentro de iglesias donde se predica la palabra de verdad son engañados. Dicen ser cristianos y no lo son. O sea, porque eso es
algo que tú y yo lo tenemos muy claro. El trigo y la cizaña crecen juntos. Y lo único que distinguirá al trigo de la cizaña es que el día de mañana el trigo dará fruto. La cizaña no. ¿Cuál es el fruto? Lo acabamos de leer. Bondad. ¿Qué más? Justicia y verdad. Bondad, justicia y verdad. Y dentro de iglesias donde se predica la verdad, donde hay exponentes de la palabra de verdad, donde hay exponentes y predicadores temerosos de Dios que se atreven a hablar la verdad, también existe dentro de esas iglesias gente que no les interesa la verdad. Es muy importante que nosotros lo entendamos. Entonces, todo lo que destruye el error es la verdad. Y les vuelvo a repetir, Satanás está detrás de todo lo que no es verdad. Él patrocina todas esas religiones. Él está muy empecinado en que la gente crea que está haciendo lo correcto en Dios. Él no tiene problemas, pero que al mismo tiempo los aleje de Dios, de su verdad. Entonces veamos lo que describe: derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios. Contra el conocimiento de Dios. Estos argumentos, estas doctrinas, estas enseñanzas que se levantan contra el conocimiento de Dios, es lo que nosotros debemos destruir. ¿A través de qué? De su palabra. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tú y yo necesitamos llevar el pensamiento de estas personas. Esta es la verdadera guerra espiritual, mi hermano. Esto es lo que Judas describe en su carta. Vamos a Judas para que lo vea usted. Esto es lo que Judas describe en su carta. En el versículo 17. Esto es lo que nos describe, o sea, pero vosotros, amados, tened memoria. ¿De qué tenemos que tener memoria? De las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles. ¿Qué describe Hechos? Estos hombres que después que aceptaron, se arrepintieron y se bautizaron, perseveraron en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es su doctrina? Palabras, enseñanzas dichas por los apóstoles. ¿Qué les dice Judas? Traed a memoria las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, y orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Algunos que dudaban, dice ahí, convencedlos. ¿Cómo los vamos a convencer? Con la palabra de Dios, con la memoria que estamos trayendo, esas palabras dichas por los apóstoles. Algunos que dudaban, convencedlos. Esos que dudaban tienen argumentos, tienen sus fortalezas hechas en argumentos y en bases teológicas incluso. ¿Y cómo los vamos a convencer? Convencedlos, derribando todos esos argumentos, porque nuestras armas, ¿verdad?, no son carnales, sino poderosas en Dios. A otros salvad, arrebatándolos aún del fuego, y de otros solamente, ¿qué crees que vamos a tener? Solo misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Existe de todo, vuelvo a repetirte. Sé que hay gente que sí es engañada. Sé que existen tres tipos de personas. Los que son engañados, que son los más fáciles, que podemos alcanzar, que podemos convencerlos. Tal vez tú eres uno de ellos, yo fui uno de ellos. Existen otros, ¿verdad?, que por querer sentir el poder que esas personas engañadoras les dicen, están allí y van a ser personas que también causan a sí mismos su desgracia. Y existe el tercer tipo y el más diabólico de todo. El que sabe que miente y el que sabe que engaña, pero que utiliza esas palabras para engañar a más. Y existimos nosotros, hermanos, los que tenemos la convicción de que necesitamos levantarnos sin temor y predicar su evangelio, predicar su palabra, llevar su verdad, para que las personas que no conocen, tratar, como dice el versículo 23,
22 y 23. Algunos convencedlos, a otros salvad. Hermanos, estamos viviendo una etapa donde el cristiano necesita ser evangelizado. Escúchame. El mismo cristiano que dice ser cristiano, entre comillas, necesita ser evangelizado. Necesita ser llevado el mensaje de verdad a su vida. Y tal vez podamos convencerlos. Amén. Nos vemos para el próximo domingo, hermanos, con la segunda parte. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios que nos dé valor. Quiero decirte que no es fácil, hermano. No es fácil ir con algún familiar tuyo, con algún hermano tuyo, con algún amigo tuyo. Hablar de esto causa guerra, hermano. Hablar de esto te va a llevar a estar en muchos desacuerdos. Y no quiero decir que tú tengas la verdad, como dije al principio. No la tienes tú, no la tengo yo. La verdad está aquí y debemos de aceptarla. Y debemos ser confrontados por ella para poder ser transformados, ser trasladados. Así que, Padre amado, en esta hora oro, Dios, por la vida de tus hijos, para que des valentía, para que nos des, oh amado Dios, valor para poder usar esas armas que han sido ya dadas a nuestra vida. Sabemos que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en ti, oh Dios, para derribar todo argumento. Esta es la verdadera guerra espiritual que tus hijos, tu iglesia libra todos los días. Somos columna, somos baluarte de ella. Y no queremos dejar de ser ello, Dios, porque si dejamos de lado tu verdad, dejaríamos de ser tu iglesia. Señor, la verdad predicada por cada uno de tus siervos los llevó a la muerte. Nunca ha sido bien recibida la verdad, porque la gente ama más el ser engañada que el ser confrontada. El dolor que causa la verdad, soy testigo de él en primera persona. Y oro, Padre, para que nos des la valentía para poder resistir y para poder atender a cada uno de los consejos que nuestros mismos hermanos en nuestra fe puedan traer. Oro, Dios, para que por medio de tu Espíritu Santo, como dice tu palabra, tu Espíritu de verdad nos guíe a toda verdad, tome de ti mismo y te glorifique. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga, hermanos, pues nos estamos viendo el día miércoles, tenemos aquí el culto y el día domingo, hermanos. Y ya, como les había comentado, el primer domingo de septiembre, pues ya vamos a estar llevando aquí nuestro servicio en la iglesia. Dios les bendiga, muchas bendiciones.